Señor es bueno. Él es muy bueno, amén. Gloria a ti, Jesús. Denle un aplauso al Señor. Saludamos a todos los que nos están mirando por redes sociales, amén. Dígale al que está al lado, dígale al que está al lado. En tiempos de crisis es mi oportunidad de manifestar el depósito que hay en mí. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Amén. Estábamos en Miami y el Señor me recordaba esta palabra que dio el apóstol, mi papá, el apóstol Maldonado. Dijo esta palabra: los días que vienen, el que está de último pasará de primero y el que está de primero pasará de último. ¿Está aquí? Dile al que está al lado, es que viene, yo me he estado preparando para el tiempo que viene. Amén. Es el tiempo de mi oportunidad. Dígalo de nuevo, es el tiempo de mi oportunidad. Amén. En tiempos de crisis, diga conmigo, en tiempos de crisis salen los verdaderos guerreros. ¿No ve que hay los guerreros? Hay guerreros que salen en cualquier momento, pero hay guerreros que Dios tiene reservado para los tiempos de crisis. Aquí está, digan, ese soy yo. Amén. Es el tiempo de Josué. Mire, cuando llegó el tiempo de entrar a la tierra prometida, Dios se tuvo que llevar a Moisés. Pero dile que está al lado, pero había un Josué que había quedado para el tiempo de la tierra prometida. ¿Estás aquí? Así que quiero compartirle también que el Señor me ministraba ahí en mi baño esta mañana y caía la presencia ahí en mi baño. Y esta bandera es la bandera que tenemos de Panamá aquí en Sembradores, y yo me la llevé a Miami. Me quedé con ella para lavarla. Y anoche la dejé en un lugar donde me la iba a traer para devolverla a la iglesia. Así que, pero el Señor me dijo:
Dios. Siempre ha sido rebelde a Dios, desde el Antiguo Testamento. Condición, ella es la nación que Dios escogió. Amén, está aquí. Y muchas de las cosas que está viviendo Israel están escritas en la Biblia proféticamente. Y el origen de todo esto tiene que ver con la desobediencia de Israel al Dios Todopoderoso. El apartar su corazón, el no recibir. Pero no importa la condición, Israel, Dios la ama. Amén. Y Israel como nación va a tener la victoria. En toda guerra hay pérdida. ¿Está aquí? En toda guerra hay pérdida, en todos los ámbitos. ¿Verdad? Pero ella es la nación que Dios escogió. Hay pérdidas de vida. Pero en toda guerra hay pérdida. Y usted tiene que estar entendido de eso. Pero la victoria, Dios se la dará. Amén. Entonces, 3 cosas que usted tiene que entender que no son negociables para Dios: Jesucristo, la iglesia. Y no hablamos de la iglesia, yo soy la iglesia. Hablamos del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, el cuerpo de Cristo. Si usted se le revela esto, usted está en victoria asegurada. Y Israel. Amén. Y hoy quiero hablarte de el don de la gracia. Diga conmigo, el don de la gracia. Me costó ponerle el título a esta enseñanza, pero cierre sus ojos donde está y diga al Espíritu de Dios: tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y yo sé que estamos en los tiempos donde, pero dígalo sin miedo, donde hay una batalla en el mundo espiritual por mi crecimiento. Amén. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dice así Lucas 2:52. Dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, diga conmigo, y en gracia para con Dios y los hombres. Diga conmigo, yo tengo que crecer en sabiduría, en estatura. Cuando hablamos de estatura es espiritual. Y en gracia para con Dios y los hombres. Y la Biblia habla de que presentémonos delante del trono de gracia y de favor. Amén. Dice la Biblia, con manos santas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el trono de Dios, la gracia o el favor de Dios, emana del trono de Dios. Amén. Emana del trono de Dios. O sea que para yo crecer en gracia, tengo que recibirlo del trono de Dios. Si vamos a 2 de Pedro 3:18, el apóstol Pedro, en esta epístola que está dirigida a aquellos que habían alcanzado una fe genuina, a la que se le llamaba preciosa, dice: y antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Diga conmigo, hay 2 cosas que yo tengo que hacer: crecer en gracia y conocer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Entonces, cuando el apóstol Pedro escribe esta epístola, él la escribe porque había doctrinas de error en ese tiempo, porque habían cosas que no tenían nada que ver con Jesucristo. Entonces él escribe esta epístola a los que
habían alcanzado una fe genuina. Diga conmigo, fe genuina. O sea, cuando la Biblia habla de fe genuina, o sea, está hablando de la verdadera fe. Diga conmigo esto, por favor, porque sentí que en el mundo espiritual ocurrió algo. Diga conmigo, verdadera fe. ¿Usted sabe por qué la Biblia habla de verdadera fe? Porque hay fe que no son genuinas, hay fe fingidas. El apóstol Pablo habla de Timoteo, que es un hombre de Dios que no tiene fe fingida. O sea, que hay una fe que es fingida, pero hay una fe que es genuina. ¿Cuántos quieren la fe genuina? Entonces, la fe genuina viene de lo que usted y yo creemos o cómo creemos. La fe genuina se manifiesta en nosotros de lo que creemos y cómo creemos. Por eso Jesús dijo, así como tú creas, será hecho. O sea que el problema del cristiano es lo que cree, cómo cree. Entonces lo que cree y cómo cree produce una fe que no es genuina. Y que esta fe que no es genuina limita la manifestación de Dios en su vida. Entonces, Pablo también llama a esa fe preciosa. Diga conmigo, preciosa. O sea, la fe en el Evangelio de Jesucristo es preciosa, es maravillosa. Pero usted no ve que hay gente que con cara de, ¿cómo dice? De marrano, dice el apóstol, de guanajo, gracias. Marrano es en Panamá. Hay gente con cara de guanajo que no expresa la fe con alegría ni con gozo. Porque ellos no conocen la fe genuina. Pero Pedro, ¿cuántos quieren la fe genuina hoy? Pero Pedro dice que esta fe es preciosa. Oiga, esta fe es tan preciosa que hacía que los apóstoles, que hacía que Jesús mismo viajara a pies días, horas para compartir la fe preciosa. Cuando usted porta la fe preciosa y genuina, esa fe es el motor de tu acción y de tu movimiento. Cuando esa fe preciosa está dentro de usted y usted la vive, no importa la huelga, el paro, a pie nos movemos por esa fe preciosa y genuina. Yo tomé 1:30 para llegar, pero no importa. Yo le decía a mi compañero de viaje, que era pastor, le decía, pastor, el camino está malo, pero no importa, tenemos que llegar. Tenemos que llegar. Porque eso es el resultado de una fe preciosa, genuina. Cuando tú la vives, cuando se te revela esa fe preciosa y genuina, lo que tú estás viviendo es tan genuino, es tan real, señores, que no importa el problema, la situación, tú solo anhelas vivir la fe genuina en el Hijo de Dios. Aunque la gente no te entienda, tú no buscas que te comprendan ni que te acepten, no, ni te buscas la aceptación de los hombres. Tú solamente sabes que estás viviendo una fe genuina. Dile que está al lado tuyo, y lo que es genuino se contagia. Cuando usted porta una fe genuina, usted contagia a otros de esa fe. ¿Está aquí?
Entonces, por eso es importante: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad trae libertad. Y yo le preguntaba al Señor, pero ¿cómo esa gente en el libro de los Hechos aguantaron tanto? Y la respuesta fue: por la fe genuina, el conocimiento de Jesucristo, genuinamente, sin mancha. Por eso el apóstol Pedro, en ese tiempo había lo que hay hoy. Hay error de enseñanza, error de doctrina, error de vivencia, error de fe. Pero él escribió a los que habían quedado, a los que tenían la fe genuina. Usted tiene que saber algo: solo los que portan una fe genuina son los que permanecen en la crisis, son los que permanecen de pies. Por eso es importante que Dios corrija en nuestra fe lo que tiene que corregir, porque solo en tiempos de crisis el que porta la fe genuina, el que cree genuinamente, se mantiene firme. Por eso dice la epístola: a los que permanecieron, a los que están firmes. Dice: a los que están firmes. Amén. ¿Estás aquí? Diga: yo tengo una fe genuina. Por eso Jesús dice: como tú creas será hecho. Por eso el resultado de lo que tú vives es lo que tú crees. Y le quiero decir algo: Dios ha tenido misericordia con nosotros, porque no hemos creído como deberíamos creer, pero Él ha visto el corazón. Y ha dicho, pero tiene el deseo de creer. Y por eso Dios, en su bondad y en su misericordia, nos ha sostenido. Porque a mí la Biblia me dice que cada mañana se desata sobre los cielos una misericordia nueva. Cada mañana, cada día trae una porta, cada día trae una misericordia nueva. ¿Usted sabe por qué cada día trae una misericordia nueva? Porque el apóstol Pablo dijo: cada día tiene su propio afán. Cada día porta su propio afán. Y por eso yo necesito cada día una nueva misericordia de Dios, bondad. Usted sabe, la palabra gracia significa bondad. La palabra gracia, eso es lo que vamos a ver estos días. Segunda de Pedro 1, del 1 al 2. Y Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia, no olvide esto, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Diga que está al lado: tú estás aquí por haber alcanzado, no por tu justicia. Dile que está al lado: tú no estás aquí por tu justicia. Esto no lo puedes olvidar, porque esto es importante. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Le está hablando a los que alcanzaron algo. Y hace un paréntesis para decir por qué ellos alcanzaron. Ellos no alcanzaron por su propia justicia. Ellos alcanzaron por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Diga conmigo: una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¡Wow! Imagínese el apóstol Pedro diciendo a esa gente de sembradores que ha alcanzado una fe genuina, igualmente preciosa que la nuestra. O sea que nosotros hemos alcanzado una fe igual de preciosa como ellos hace 2000 años. ¿Y por qué sembradores esta iglesia alcanzó esa fe? Por la justicia de Dios.
Diga conmigo, por la justicia de Dios y por la de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Estás listo para ser empoderado? Dile al que está al lado, porque con tus obras y las mías no vamos ni a la esquina. Tú y yo, por tu fe y por mi fe, ni agare. Pero por la justicia del Padre y por la justicia de Jesucristo, vamos a alcanzar la misma fe que los primeros apóstoles. Vamos a alcanzar, por la justicia de Dios y por la justicia de Jesucristo, vamos a alcanzar la misma fe preciosa que los primeros apóstoles. Y ahí dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Di conmigo, qué importante es conocer. ¿Estás aquí? Entonces, Pedro está expresando la existencia de esa época como la de hoy, un error de formas de creer. Aquí escribe que por la justicia de Dios, por la justicia de Jesucristo, no por su propia justicia y obras, se produce una fe genuina. Diga conmigo, ¿cómo yo produzco una fe genuina? Por el conocimiento de Jesucristo. Eso es lo que dice Pedro. Cuando yo conozco a Jesucristo, ¿quién es Él? Se produce una fe genuina. Y si tú tuvieses fe como un grano de mostaza, ¿qué pasaría? Si tú tuvieses fe. Usted sabe que hay gente que está esperando que Dios lo haga todo. Y Jesús le dijo a los discípulos que si tú tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte que no te deja avanzar, que no te deja prosperar, que no te deja crecer, que no te deja creer, que no te deja ver los anhelos de tu corazón. Ey, quítate, y él se quitaría. O sea que para quitar ese monte yo necesito tener una fe genuina. Porque la fe, diga conmigo, necesito tener una fe genuina. Porque cuando yo tengo una fe genuina, voy a decirle a esa circunstancia, a ese problema, quítate en el nombre de Jesucristo. Fuera de mi camino, échate al mar, porque ya yo sé quién es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro? Él dice que usted debe procurar crecer en gracia. ¿En qué dice él? Procurar crecer en gracia. O sea, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que usted debe estar preocupado todos los días por deshacerse del error. Eso como que no lo quieren, yo lo quiero. Dice que usted y yo debemos estar preocupados en crecer en la gracia. La gracia no puede crecer por error. Dice, debemos crecer en gracia. O sea, usted debe estar preocupado por creer bien. Usted y yo debemos estar preocupados por conocer a Jesucristo. O sea que usted no debe descansar. Yo no debo descansar. El pueblo de Dios no debe descansar hasta tener la revelación y el conocimiento de Jesucristo. Amén. Entonces, él dice, ese crecimiento viene únicamente por el conocimiento de la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, y nadie viene al Padre sino por mí. Diga conmigo, yo soy la verdad, yo soy el camino, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo esto, dijo, yo hablo lo que veo hacer a mi Padre. Entonces, fíjense qué tan importante es la fe para el cielo, que Jesucristo dijo, cuando yo regrese a la tierra encontraré fe. Por eso es importante
tener una fe genuina. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga, es importante que Él nos encuentre con fe. La única fe que permanece es fe genuina. La única fe que permanece es la fe genuina. Lo demás es desecho por las pruebas. Lo demás es desecho. Lo que no es va a ser probado en fuego, dice la Biblia, y va a ser quemado como hojarasca. Aún el conocimiento erróneo va a ser quemado por hojarasca. Y por eso yo debo creer. Entonces vamos a entender qué es gracia. En el Antiguo Testamento, miren, Salmo 4:1, anote de la forma más sencilla. Traducción, es la traducción del sustantivo hebreo chaná, que alude a la actitud bondadosa de Dios a los seres humanos, que se manifieste mediante ayuda en tiempos de necesidad. Voy a repetirlo. Es del sustantivo hebreo chanán, que alude a la actitud bondadosa, diga conmigo, la bondad de Dios sobre los seres humanos, que se manifiesta en los tiempos de ayuda. O sea que en el Antiguo Testamento también había gracia. Y en la gracia del Antiguo Testamento era la bondad de Dios manifestándose sobre su pueblo en tiempos de ayuda, aunque fueran rebeldes, aunque se hayan portado mal, aunque hayan pecado. Pero Dios derramaba su gracia para venir al rescate de su pueblo, porque Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Salmo 4:1. Y aquí vemos la prueba de eso. Dice el salmista: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Diga conmigo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Voy a profetizar, viene tu ensanche. Si tu alma está en angustia hoy, es porque viene tu ensanche. No te quejes de tu proceso, no te quejes de tu prueba, no te quejes de la angustia que tiene tu alma hoy, porque la angustia es señal de ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Es como que Dios no se mete cuando estamos bien. Pero cuando estamos en problema y clamamos, Él dice: ahí voy, al rescate. Y les voy a mostrar mi favor, les voy a mostrar mi amor. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Así que la angustia es la oportunidad de Dios. La crisis es la oportunidad de Dios. El momento difícil es la oportunidad de Dios para ensanchar. Diga conmigo, estoy en mi mejor momento para ensanchar. Ahora, cuando usted no entiende y no conoce a Jesucristo, usted cree que la crisis viene a reducirlo, a quitarle, a sacarlo y a despojarlo. Y Jesús dijo esto: como tú creas, será hecho. Este momento de prueba que estoy pasando viene a ensancharme. O estás pensando, esto que me está pasando, ahora, yo he escuchado gente decir: ahora sí lo perdí todo. Yo he escuchado gente decir: ahora sí desaparecí. ¿Por qué? Porque no conoce a Jesús. No conoce al Dios vivo. No sabe cómo Dios opera. Pues si Dios me cerró esta puerta es porque me va a abrir una más grande. No se ponga a llorar la puertita esa que le cerraron chiquita. Hay gente que llora le quitaron el chupetito y ya están
Lo que no entiende que es que ya viene el tiempo de dejar de tener chupete. Que viene el tiempo de comer. Viene el tiempo de algo más grande. Por eso tú tienes que entender lo que es la gracia de Dios. Por eso tienes que entender lo que es el conocimiento de Jesucristo. Tienes que entender cómo opera Dios. Para el mundo una crisis es pérdida, pero para los hijos de Dios, diga conmigo, es ensanchamiento. Diga conmigo, es ensanchamiento. Es ensanchamiento. Es ensanchamiento. ¿Cuántos lo creen? Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que nosotros estamos bajo un pacto mejor. Nuevo Testamento, la palabra gracia viene de la palabra griega charis, que se traduce gracia y se utiliza 150 veces en el Nuevo Testamento. De este contexto proviene la idea de favor, regalo que produce placer a otro. Diga conmigo, gracia en el nuevo pacto es el regalo o favor que produce placer a otro. La gracia es, anote esta traducción que es importante, el método que utiliza Dios en 3 áreas. Si usted conoce cómo es Dios y conoce a Jesucristo, usted tiene que conocer cuál es el método que utiliza Dios. El método de Dios en primera instancia no es juicio. No es juicio. La Biblia dice que Él es tardo para la ira. O sea, Dios le puede tomar más de 2000 años traer un juicio a la tierra al impío. Dice, Él es tardo para la ira. O sea que Dios le puede tomar años a irarse contra la tierra y destruirla. Es más, en los tiempos de Noé, cuando destruyó la tierra, después se arrepintió de haberlo hecho. Mire lo bondadoso que es Dios. Y lo más lindo es que antes de destruirla, sacó a su pueblo. La Biblia dice que antes de Dios destruir la tierra, sacó a su pueblo, que era Noé y su familia, y los puso afuera, porque voy a destruir la tierra. La Biblia dice que antes que cayera en Sodoma y Gomorra azufre, sacó Dios a Lot. Y la Biblia dice que antes que venga la tribulación a la tierra, Dios va a arrebatar a su iglesia. Va a arrebatar a su iglesia. Va a arrebatar a su iglesia. Dios lo va a hacer de nuevo. Dios lo va a hacer de nuevo. Antes que Dios mandara la muerte a Egipto, encerró a su iglesia. ¿Sí o no? La encerró y después mandó el juicio de muerte. O sea, antes de Dios ama tanto a su iglesia. Y esto vas a tener que entenderlo. Dios ama tanto a su iglesia para que tú la ames como Dios la ama, que en todos los escenarios de la Biblia, Dios primero sacó a su iglesia para después Él actuar. Dile que está al lado, por eso yo soy miembro de la familia de Dios. Entonces, la gracia es el método que Dios usa en el nuevo pacto en 3 áreas. 1, anote, salvación. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea
sea salvo. Todo día conmigo, todo el que crea en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que lo resucitó de los muertos, es salvo. O sea, Dios usa la gracia para traer salvación a la tierra. ¿Qué usa Dios? La gracia. Y dijimos que la gracia es la bondad de Dios, es el don de Dios para traer salvación a la tierra. Número 2, es el método, la gracia de Dios es el método que usa Dios para transformarnos a la imagen de Cristo, o sea, en nuestra vida diaria. O sea, Dios tiene que usar todos los días su gracia para nuestra vida diaria, no para salvarnos, sino para nuestra vida diaria. ¿Qué quiere decir? Yo necesito gracia de Dios para mi vida diaria. Necesito bondad de Dios para mi vida diaria. Y número 3, Dios usa el método de Dios para el servicio del creyente, es por gracia. La palabra gracia también significa don de Dios. Ya lo vamos a ver. Dios sin cesar obra a través de su gracia para impartir al cristiano y perfeccionar en él las gracias correspondientes. O sea, ¿cuáles son las gracias que corresponden después de la salvación? Yo por salvación, por gracia recibo la salvación, pero después, para seguir recibiendo de Dios lo que necesito, como los dones del Espíritu Santo y todas las capacidades del creyente para lograr los propósitos de Dios conforme a Él aquí en la tierra, necesito gracia. Yo no puedo lograr el propósito de Dios si no tengo la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Es el don de Dios. ¿Y por qué mucha gente no puede lograr hacer nada? Y es como que avanza y retrocede porque lo quiere hacer sin la gracia de Dios. O sea que pero Dios no tiene problema. Él todavía te está esperando que te rindas de dejar de hacerlo en tu fuerza y querer ir al recurso de la gracia. Yo hubiera gritado al cielo. Dios espera que tú te rindas y que rindas de hacerlo en tu fuerza, tus maneras, y clames como el salmista: necesito el recurso de tu gracia. Diga conmigo: Señor, necesito el recurso de tu gracia. Porque es la gracia lo que Dios utiliza para derramar sobre su pueblo el don, para servirle, el don para ser transformado. Recuerde que usted recibe la salvación, recibe a Cristo, recibe un espíritu nuevo, pero su alma está viciada con su vieja manera. Y usted necesita cambiar su vieja manera de actuar para trabajar como cuerpo de Cristo. Necesita cambiar su manera vieja de ser, que quiere salir de vez en cuando. Entonces ahora yo solo puedo ser transformado por medio de la gracia de Dios. Solo puedo servir por medio de la gracia de Dios. Juan 1:17. Ya anotó lo que le acabo de decir, ¿verdad? Dios obra a través de la gracia para impartir al cristiano y perfeccionar en él las áreas correspondientes después de la salvación, a través de los dones del Espíritu y las capacidades del creyente para lograr su propósito aquí en la tierra. La gracia está conectada al servicio. Sin ese don no podemos servir y sin la gracia no podemos crecer. Usted puede tener una vida frustrada de servicio por falta del don de la gracia. Es un don que Dios le dio a todo el que cree en Jesús. Que Dios nos ha dado a todo
todo, porque por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. O sea, si no fuese por la gracia, yo no puedo recibir a Jesucristo. Entonces ahí empieza todo. Juan 1:17. Y aquí empiezo con el tema de la gracia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lea esto, por favor. 1, 2, 3. Dos cosas usted tiene que entender. La ley vino a Israel por medio de Moisés a Israel. ¿Se acuerda aquella enseñanza? Y en el nuevo pacto, la gracia viene y la verdad por medio del sacerdocio de Jesucristo. La ley de Moisés vino a Israel por medio del sacerdocio levítico, por medio de Moisés. Pero por medio de Jesucristo no recibimos la ley, sino la gracia. Diga conmigo, la gracia y la verdad. ¿Esto en qué influye en nosotros? Influye en la manera de hacer las cosas. Diga conmigo, cambia la manera de hacer las cosas del antiguo pacto al Nuevo Testamento, al nuevo pacto. Entonces, esta es la razón por la que Pedro se enfoca en que nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Porque la salvación en el nuevo pacto, por medio del orden de Melquisedec, viene a través de gracia. Recibo la salvación sin tener conocimiento. Yo puedo accesar a la salvación por medio de recibir y confesar que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Pero para el conocimiento de Jesucristo necesito gracia. ¿A usted no le ha pasado que lee y no entiende? Y alguien explicó y predicó lo que usted leyó y lo entendió. Porque esa persona que predicó tenía una mayor gracia que usted. Y la Biblia dice que hay que crecer en gracia. Diga conmigo, hay que crecer en gracia. O sea que yo tengo que procurar crecer en gracia para que cuando yo leo la Biblia, la misma gracia me pueda tener mayor revelación. Ahora, esto no es que no lea la Biblia, porque usted y yo por eso debemos escudriñar la Biblia, porque lo que nos lleva al crecimiento de gracia es el conocimiento. Y usted la escudriña aunque no entienda, y la sigue escudriñando y sigue perseverando en escudriñar la Escritura, porque ella le está dando crecimiento. Y usted debe cuidar el crecimiento de la palabra. No voy a entrar en eso, no sé cuándo entre. Pero usted debe procurar cuidar el crecimiento de la palabra en usted. Una de las razones que dice la Biblia que la palabra sembrada se ahoga se llama afán por las riquezas. Afán por esto, afán por lo otro, ahoga la semilla sembrada. Y por eso gente no crece en gracia. Entonces usted debe cuidar la semilla para que crezca como el árbol que se planta. Debe cuidarlo para que crezca. Entonces Tito 3, 4, 7. Vamos a entender esto, Por Moisés vino la ley al pueblo de Israel. Por eso le dije antes, hay tres cosas que usted debe saber que son vitales para el cielo: Cristo, la iglesia e Israel. La ley vino para Israel. Cristo vino con un nuevo sacerdocio para todos los gentiles que no eran judíos.
pero que lo recibieran por fe. Tito 3, 4, 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando veas en la Biblia esta palabra bondad de Dios, es gracia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Diga conmigo: cuando la gracia se manifiesta, yo soy salvo. Y dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Te acuerdas esto en antes? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Diga conmigo, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué tenemos la abundancia del Espíritu de Dios? Por la gracia, por la bondad de Dios, para que justificado ¿por qué somos justificados delante del Padre? Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Diga conmigo, no es por mis obras, es por su misericordia. ¿Estás entendiendo esto? Entonces, por eso hay personas que ven que todo lo que ellos hacen es perfecto, y el que no hace las cosas tan bien, ¿por qué le va mejor? Y le pasa como aquel hombre que está orando: Señor, Señor, con pechos. Mira aquel que ora y mira cómo está, pero yo que hago esto, que hago lo otro, que te sirvo, que soy fiel, que hago esto, que doy mi vida, que doy mi plata, que doy. ¿Se acuerdan de eso? En la Biblia. Y aquel, dile que está la gracia. No tiene que ver con que llegues primero, con tus obras, ni con tus acciones, sino que Dios se la da a quien Él quiere. Amén. Por eso hay gente que dice: pero ¿qué pasa conmigo? Bueno, precisamente eso. Hay gente que vive enfocada en sus obras. Hay gente que vive enfocada en lo que hace, en cómo vive. Hay gente que vive enfocada en no pecar, cuando la Biblia dice que el que peca, abogado tiene. Entonces, esa gente, por estar enfocada en su vida de legalismo, no experimentan la gracia, porque la gracia es la justificación de quién es o de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por mí. O sea que cuando Dios me mira a mí, mira a Jesús. Para yo ser recibida en el trono de la gracia, yo voy por acceso a la sangre de Jesús, no mis obras. Entonces aquí dice, en el libro de Tito, dice: para que, hechos justos por su bondad, recibamos la vida eterna que esperamos. ¿Por qué usted y yo tenemos vida eterna? ¿Por qué usted y yo tenemos acceso a la vida eterna? ¿Por qué? Porque Cristo nos justificó. Cristo fue del Padre: lo que ellos no pueden hacer, yo lo voy a hacer. Entonces, es por su bondad que el milagro que tú estás esperando lo vas a recibir por tu gracia. Por la gracia de Dios, perdón, por su bondad, por su misericordia, por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Te estoy dando suficiente razón para que hoy decidas adorar a Jesús.
Te estoy dando suficiente razón para que tu pasión sea adorar a Jesús. Adorar a Jesús. Porque dice, por su gracia recibimos vida eterna. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sobre quién derrama Dios la gracia? ¿Quieres saber el secreto? Porque hay gente que carga gracia y otros no. Porque ellos quieren los méritos para ellos. Cuando usted comienza a hacer las cosas porque usted las hace y usted no se merece eso porque usted lo hace. Mire, yo no merezco estar aquí. Pero por Jesucristo que me justificó estoy aquí. Pero cuando usted comienza a llorar y a reclamar su posición, ¿y por qué usted no se merece eso? Usted no se merece que el esposo la trate así. Usted no se merece que la esposa le trate así. Usted no se merece que los papás le traten así, que el jefe le trate así, que la jefa le trate así. Usted no se merece eso porque usted es bueno. Usted comienza a reclamar porque yo soy bueno, porque yo me porto bien. Y el Señor dice, bueno, con lo bueno que tú haces cambia las cosas, pues. Con el trabajo que tú haces y el esfuerzo que tú haces, cambia las cosas, pues. No me necesitas a mí. No necesitas mi gracia. No necesitas mi bondad. Y usted dice, bueno, pero yo le cocino, yo le hago, yo le hago, yo le hago y yo le hago. Sígale haciendo. Tú, cada vez que hablas así, estás diciendo que tú esperas que las cosas cambien por lo que tú haces. Por eso Jesús dijo, como tú creas será hecho. Y eso es lo que vive el mundo. Yo le di el voto a un presidente y yo estoy esperando que él haga. Esa es la manera del mundo. Entonces venimos a la iglesia de la misma manera. Pero es que yo hago y no cambia. Y el problema está que usted está creyendo que es sus acciones lo que va a cambiar a alguien. Es lo que Jesús hizo en la cruz. Y esto no es que usted y yo no tengamos que hacer. Déjeme llegar al final de la prédica. El problema es lo que tú crees. ¿Dónde se origina tu milagro? ¿De dónde tú estás esperando algo de Dios? El día que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, tu vida cambió. Dios dijo, he aquí, voy a hacer algo nuevo en ti. Dios dijo, el futuro que yo tengo para ti es bueno. Dios dijo, tengo un futuro bueno para ti. Y los que no dicen amén, pero es que lo que yo hago ya no he podido tener ese futuro bueno. Yo estoy aquí por su gracia. He recibido lo que he recibido, cosas hermosas de Dios por su gracia. Pero las recibí cuando entendí que ya no era lo que yo hacía. Ahora yo lo sigo haciendo, ya le voy a explicar por qué. Pero no lo hago para yo cambiar algo con lo que yo hago. Yo lo hago por otra razón. Pero todo es por la gracia de Dios. Bondad. Mire, yo no merezco tener lo que yo tengo. Pero a Dios le plació dármelo. Porque lo he hecho tan mal todo el tiempo. Pero su gracia me da otra oportunidad. Me transforma. Su gracia viene y me corrige lo que hago mal. Su gracia viene y me transforma.
para hacerlo bien y accesar nuevamente. ¡Ah! ¿Cuántos están aquí? Denle el aplauso. Romanos 11:6. Romanos 11:6. La ley contrasta la gracia. Vamos a entender esto. Romanos 11:6. La ley contrasta la gracia. Hay gente que ha hecho tantas trastadas, pero usted lo ve caminando bendecido. ¿Por qué? Porque dice: Señor, no puedo hacer nada sin ti. Me he dado cuenta cada vez que meto la pata que nada puedo hacer sin ti. Y el otro dice: entre más hago, nunca son agradecidos. Entre más hago, me tratan mal. Si usted escucha a alguien hablando así, es porque tiene un problema. No le da la gloria a Cristo. No está reconociendo a Jesús en su vida. No porque no quiere, sino porque no se le ha revelado Jesús. No porque no quiera, sino porque necesita conocimiento de Jesús. Y dice Romanos 11:6: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Este me encanta. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Esto está complejo, pero reciba esto. Lo que está diciendo aquí es que la ley era por obra. La ley era: si yo hago esto, Dios me bendice. Y la gracia es: si yo creo, voy a decirlo como lo dice la Biblia. Dice la Biblia: Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Perdóname decirte, si me sacas a Jesucristo de la fórmula, estás por obra. La ley contrasta la gracia. En la ley yo tenía primero que obedecer, y después de obedecer yo recibía la bendición. En la gracia primero recibimos a Cristo. Y el momento que hicimos la oración de fe, usted y yo, dice la Biblia, fuimos trasladados a otro reino. En el momento que le estoy predicando lo que he predicado 9 años atrás, resumido hoy. Cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted es trasladado inmediatamente a otro reino. Y en ese reino usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En la ley usted tenía que cumplir con esto, con 500 y pico de mandamientos. Si usted cumplía con esos 500 y pico de mandamientos, usted tenía acceso a la bendición de Dios. Por eso le costó a Israel, pobre. Pero en la gracia, yo recibo a Jesucristo y soy salvo inmediatamente, heredero, coheredero con Cristo Jesús. Pero soy un bebé espiritual. Pero ya estoy bendecido. Pero soy un bebé. Pero ya estoy bendecida con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Por la fe en Jesús, nada me va a faltar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Estamos completos en Cristo. Aunque sea bebé, estoy completa en Cristo. Soy una bebé completa.
pero soy bebé y estoy bajo tutores, pero estoy bajo la gracia. Aleluya. Estoy bajo la gracia. Diga conmigo, estoy bajo la gracia. Y dice, y si es por obra, ya no es gracia. O sea, porque en la ley era por obra. Dile, hoy renuncio a mis ancestros que todo eran por obra. Ahora entiendo por qué yo nada más me pasaba por obra. Recibe el nuevo ADN de Cristo y de esta casa. Por obra. Era. Lo que está diciendo aquí es que hay un contraste entre la gracia y la ley. Era por obra. Pero ahora tengo acceso a todo por gracia divina. Pero en antes le dije que Dios usa el método de la gracia en 3 áreas. Salvación, diga conmigo. Vida diaria o transformación y servicio del creyente. O sea que Dios sigue usando la gracia para que yo le pueda servir. Dios sigue usando la gracia para que yo esté aquí. Dios sigue usando la gracia para transformarme. Dios sigue usando la gracia para enseñarme. Dios sigue usando su gracia para darme dones. Acuérdense que se lo dije antes. La gracia es lo que usa Dios para darle al creyente los dones. Y tú tienes que entender, porque cuando tú entiendes esto, tú le dices, gracias, Señor. Wow, gracias. Si no fuera porque me hubieras dado este don, aquel don. Nada tengo, nada es mío, Señor. Y cuando a ti se te revela este conocimiento de Jesucristo, todo el problema está en el conocimiento. Cuando a ti se te revela este conocimiento de Jesucristo, los dones no son tuyos, son de Dios. Están al servicio de Dios. Donde Él diga, como Él diga y cuando Él diga. Están al servicio de Dios. Porque por gracia recibiste los dones. ¿Estás aquí? Entonces Dios todo lo va a hacer por la gracia de Él, no por tus méritos. Y no es que tú no seas importante ni yo sea importante. Es que por causa de Adán entró el pecado a la humanidad y lamentablemente todos somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero vino Jesucristo y por nuestra fe en Jesucristo hemos sido posicionados nuevamente. Entonces, nosotros somos salvos, por eso el nuevo pacto, hace 2000 años hasta hoy, se llama la dispensación de la gracia. Diga conmigo, la dispensación de la gracia. ¿Esto qué quiere decir? La era de la gracia. Y esa gracia no termina hasta que Dios nos saque de la tierra. Voy a decir esto de nuevo. Esa dispensación de la gracia no termina hasta que Dios tome a su iglesia, la arrebate. Pero mientras que su pueblo esté en la tierra y sea el cumplimiento de los tiempos de Dios, estamos bajo la gracia. Bajo la gracia. Oh Señor, la cosa está fuerte allá afuera, pero yo tengo tu gracia. Por tu gracia me socorre, por tu gracia me sustenta. Oh, y cuando a ti se te revela eso, ya ahí no hay lugar al miedo. Ya no, usted no deja tirado su servicio. Usted no deja tirado nada. ¿Usted sabe por qué? Porque usted sabe que usted depende de la gracia de Dios. La gente no deja tirada nada porque se les reveló y entienden que ahora ellos no dependen de ellos, sino de la gracia. Dependemos de su bondad. Dependemos de su misericordia. Dependemos de su buena voluntad, Padre.
Fíjese el poder de la fe en Jesús. Dile que está al lado, vamos a adorar a Jesús. Vamos a darle la gloria a Él, la honra a Él, la alabanza a Jesús. Porque si no fuera por Cristo en la cruz del Calvario, que puso su vida por mí, nada recibo. Todo lo hizo Él allí, en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, seguimos. La ley es contraria a la gracia de Dios. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios demanda justicia a los hombres. ¿Usted sabía eso? En el Antiguo Testamento, Dios le dice a su pueblo, sé justo para que yo te bendiga. Y en el Nuevo Testamento, o bajo la gracia, Él se hace justicia de los hombres. ¡Qué cosa más linda! Él mismo dice, me voy a hacer justicia, porque Él sabía que Israel no podía cumplir nadie, no había hombre ni Adán, que era perfecto, que era la imagen intachable de Dios, pudo ser justo delante de Dios. Por eso en los tiempos de Isaías, Dios dice, yo he buscado un hombre que haya sido justo en la tierra, pero no he encontrado ninguno. Y escuche, Isaías no fue a decirle, heme aquí, Señor, yo soy el único justo. Isaías lo que le dijo a Dios, heme aquí, Señor, si de algo te sirvo. Si de algo te sirvo, Señor. Y el Señor cubrió a Isaías con su gracia. Claro. Yo te cubro con mi gracia. Por eso la gracia no era para todo el mundo. Era para los dispuestos. Y dice, Señor, yo te cubro con mi gracia. Y vamos a hacerlo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, vamos a ver qué dice Romanos 3, 21, 24. En la gracia, en la dispensación de la gracia, Dios es el que le da gracia, justifica al creyente. Nosotros no somos justificados, señores. Eche fuera el perfeccionismo y el legalismo. Porque cuando usted quiere vivir bajo una vida de legalismo, usted está menospreciando la oportunidad de Dios. Yo prefiero escoger la gracia de Dios para caminar en la tierra que mi propia justicia. Yo me acojo a la justicia de Cristo que mi propia justicia. Porque a mí la Biblia me dice que justo no hay ninguno. Justo no hay ninguno. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. O sea que la ley testifica de la justicia divina. O sea, la ley dice, yo testifico que en el nuevo pacto Dios se hizo justo por ellos. Dice, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio, diga conmigo, de la fe en Jesús. Por eso tu fe tiene que ser genuina. Diga conmigo, tu fe tiene que ser genuina. Dice, por medio, dice, la justicia de Dios. Y esto es importante. La justicia de Dios se manifiesta por medio de nuestra fe en Jesucristo. Diga conmigo, la fe en Jesucristo. Por eso Jesús es todo. Jesús tiene que ser todo para ti. ¿Por qué? Y por eso tú debes entender que debes adorar a Jesús, porque Él es Dios.
Debes adorar a Jesús, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es tu justicia. Él es tu justificación. Para todos los que creen en Él, diga conmigo, para todos los que creen en Él, la justicia de Dios se ha manifestado, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. No hay diferencia entre hombre, mujer, ni esto, ni lo otro, ni tú, ni yo. No hay diferencia. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Toda la gloria a Jesús. Toda la gloria a Jesús. Por eso le damos, y usted ahí que cuando está adorando está. Y se avergüenza. Por eso Jesús dice, si te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar de ti. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque tú y yo no teníamos acceso al Padre, no teníamos acceso a su presencia, no teníamos acceso a la bendición, no teníamos acceso a la paz, ni al gozo, ni a todas las cosas que Dios nos ha dado y nos quiere dar. Pero hubo uno que se llama Jesucristo, que se volvió en la justificación de nosotros. Y te tengo noticia, y para Dios Padre no hay ninguna otra justificación. Ni el dinero que le pongas, ni el trabajo que le puedas dar. Para el Padre, lo único que te justifica es tu fe en Jesucristo, tu fe en su palabra, que honre su palabra, que respete su palabra, que ame su palabra, que creas en su palabra, que vivas su palabra. Para el Padre no son las cosas que podamos hacer lo que te hace justo delante de Dios. No es lo que le puedas dar, no es cuánto dinero le des, no es cuánto trabajo hagas, no es porque hables más bonito, porque te vistas mejor, porque bailes mejor. Es por tu fe en Jesucristo y honres su palabra. Es por la fe en Jesucristo. Dice, es gratis cuando pongas tu fe en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Es cuando pongas tu mirada en el Hijo de Dios. Es cuando pongas tu mirada en Jesús. Es gratis la justificación. Y por su gracia, mediante su redención. O sea que cuando tú quitas la mirada de Jesús y la pones en lo que tú haces, la gracia se bloquea. Ya comienzas a caminar por la ley, por tus obras. Cuando tú quitas, y cuando yo quito la mirada de Jesús, cuando comienzo a demandar a los otros, cuando yo quito la mirada de Jesús, cuando le comienzo a demandar a los otros, lo que ni yo mismo hago. Porque es por su gracia. ¿Estás aquí? Siento la presencia del Espíritu de Dios. Es gratis por la fe en Jesús, la gracia. Entonces tú tendrás que escoger si caminas por fe o por tus obras.
Y mientras que tú camines por tus obras, tú vas a demandar, pero es que yo hago, pero es que yo hago, pero es que yo hago. Y por eso la gente se ha ido de la iglesia diciendo, es que son malagradecidos porque yo hago y todavía no agradece. Yo doy y no agradece. Cuando una persona, ese es el lenguaje de una persona, es porque quitó su mirada de Jesús. Cuando una persona, ay, es que yo hago, esposo o esposa, o hijo, o padre, es que le doy a mis hijos y son unos malagradecidos, quitó la mirada de Jesús. Es que yo hago y le doy, quitaste la mirada de Jesús. Lo que tienes, lo tienes por la gracia de Dios. Lo que posees, lo tienes por la gracia de Dios. Dale gracias que Dios aún con nuestras malas actitudes no nos quitó la gracia. ¿Usted sabe por qué? Porque la iglesia representa protección. La iglesia, por eso cuando tú entiendas lo que es la iglesia representa protección. Cristo es la salvación. Pero la iglesia, la novia de Cristo, es lo que usa Jesús para traer protección. Entonces, seguimos. Entonces, mediante la fe en Jesús, tú recibes la gracia gratis. ¿Dónde tiene que estar tu fe? ¿Dónde tiene que estar tu fe? ¿Dónde tiene que estar tu fe? Bueno, si tu fe está puesta en Jesús, prepárate porque viene un derramar de la gracia de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. Mira, estoy liberando la gracia de Dios sobre tu vida. Y es cuando vas a comenzar a ver lo que tanto has anhelado, lo que tanto has esperado. Y vas a ver que ni porque yo hice, ni porque yo fui, ni porque esto. No, definitivamente que es por la gracia de Dios. Porque cuando yo lo hice lo mejor posible, nada ocurrió. Te quiero dar un secreto que me enseñó el Espíritu Santo. Mientras que tú esperes que las cosas pasen por lo que tú haces, nunca va a pasar. Por eso dice, preséntate delante del trono de gracia. Y ahí pon tu carga. Pero mientras que tú estés haciendo cosas, y no quites la fe de las cosas que hacemos por fe, pero mientras que tú estés haciendo cosas y esperando que las cosas cambien por lo que tú haces, te tengo noticia, eso nunca va a cambiar. Pero cuando tú reconoces que necesitas en tu vida personal a Jesús y la gracia de Él, cuando tú reconoces que necesitas a la gracia que viene por Jesucristo en mi matrimonio, necesito porque ya hago y nada cambia, nada resulta. Necesito la gracia de Dios y la justificación en mi matrimonio, con mis hijos. Nada cambia con mis hijos. Necesito la gracia. Y ahí es donde comienzan a ocurrir los milagros, porque te vas a parar y a decir, yo hacía y nada ocurría, pero vine delante del trono de gracia y pedí su misericordia y todo comenzó a ocurrir. Y entonces te vas a parar como un testigo fiel, como un testigo fiel. Él lo hizo, Jesús lo hizo. Dile que está al lado, tremendo este día. Dígale, lo que está pasando aquí está, los que están allá en sus casas, mira, lo que está pasando aquí está poderoso. Y dice, seguimos. Amén. Todos pecamos, todos destituidos de la gloria de Dios. Ahora somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, la gracia con Cristo
La ley tiene relación con Moisés y obras. Anote esto, por favor. La ley tiene relación con la ley y las obras. Y la gracia con Cristo y la fe. Aunque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta, pero no antepone la obra. Mas la ley de Moisés antepone la obra. Pero la gracia primero es la fe y después es la obra. Primero la fe y después la obra. Romanos 10, 4, 10. Porque el fin de la ley es Cristo. Miren lo que dice el apóstol a los romanos. La ley tenía un propósito de conducir al pueblo a Cristo, de prepararlo. O sea que las obras eran importantes para Dios. Y dice, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo. Por eso, desde Génesis, desde el Antiguo Testamento, todo habla de Cristo y era una preparación de Cristo. Amén. Entonces, porque de la justicia que es por la ley, o sea que la justicia, la gracia ya existía en el Antiguo Pacto, pero estaba por medio de la ley de Moisés. Decía así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dice así, la ley decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Para la justicia que es por la fe, dice así, ¿viste la justicia que es por la ley? El que haga esto vivirá por lo que hace. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer a Cristo abajo, o quién descenderá del abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, que en la ley yo hacía esto y estas obras me salvaban, me justificaban. Pero ahora dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. ¿Hay alguien aquí que no ha confesado a Jesucristo? Este es el mejor momento. Porque la fe está ahí en todo su mover. Porque con el corazón se cree, diga conmigo, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Diga conmigo, con el corazón creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Amén. Diga conmigo, debo creer en Jesús. Que Jesús es el todo, que no necesito más nada. No necesito más nada, solo creer que Jesús es. Ahora, bajo la ley hay bendiciones. Anota esto, cuando obedecemos. No lo quiero poner, pero lo puede ver en Deuteronomio 28 del 1 al 6. Es muy largo, necesito avanzar. En la ley, cuando usted obedece, hay bendiciones que Dios desataba al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Y bajo la gracia, la bendición de Dios es un regalo. Diga conmigo, la bendición de Dios es un regalo. Romanos 4, 3, 5. Romanos 4, 3 al 5. Dice, y aquí vamos a ver algo de lo que hablábamos hace poco, del sacerdocio de Melquisedec. Pero Romanos 4, 3, 5 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios.
Diga conmigo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por la fe. Diga conmigo, la fe es lo que Dios, en Jesucristo, es lo que Dios toma por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por. O sea, lo que está diciendo aquí, que no son tus obras. ¿Tú sabes cuál es el problema de nuestras obras? Que siempre nos van a hacer ver mejores que otros. Mis obras siempre me van a hacer sentir mejor que otros. Y cuando yo vea que otros no hacen lo que yo hago, peor me va a hacer sentir, me va a hacer sentir a mí mejor que otros. Mejor que la gente. Y el problema está que Cristo no murió por ti que hacías las mejores cosas. Cristo murió por todo el mundo. Y el problema, cuando tú pones el enfoque en tu yo y en tus obras, cuando tú pones el enfoque en lo que tú haces, cuando pones el enfoque en lo que tú haces, le estás dando la gloria a tu yo. Por eso, lo único que hace las obras es cansancio y decepción, desánimo, porque estás viendo las obras como lo que desata bendición. Si fuese así, Dios fuera injusto. El que más hace, más bendición tiene. Y el problema es, ¿a qué le llamas tu bendición? Y aquí el apóstol Pedro está diciendo al que tiene el conocimiento de quién es Cristo y pone su fe en Jesús, viene la gracia. ¿Tú quieres que algo cambie en tu vida? Necesitas la gracia de Dios. Yo siempre le digo a la gente, si todo lo que has hecho toda tu vida y no ha cambiado, es porque ahora necesitas que entre la gracia de Dios. Y dice, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justificó al limpio. ¿Tú sabes lo que está diciendo Dios? Yo no necesito lo que tú haces para yo hacer algo. Yo lo único que te pido es que tengas fe en Jesús. Qué cosa más linda. Dios te dice, yo no necesito que hagas nada, solo que creas. Y no comienza a pensar ahí, entonces no hago nada. Porque entonces la gracia no ha venido sobre usted. Diga, porque Dios es más sabio que usted y yo juntos. Amén. Entonces Abraham le fue contado por justicia. La Biblia dice que si somos justos podemos orar. ¿Verdad que sí? Que la oración, gracias Espíritu Santo, me mandó a corregirlo. Que la oración del justo, ¿qué dice? Es eficaz. La oración del justo es eficaz. La oración del justo puede mucho. La oración del justo. A ver, ¿quién es más justo aquí en obras para que comience a orar mañana? La oración del justo. Se tienen que levantar. Yo creo en Jesucristo. Yo creo. Lo que está diciendo el apóstol aquí es
que la oración de los que creen en Jesucristo es poderosa. La oración o sea, que tu oración determina tu fe en Jesús. Lo que está diciendo aquí no es que porque tú haces cosas, es que tu oración puede mucho. Lo que está diciendo aquí es que tu fe en Jesucristo te califica para ser un justo y orar delante de Dios. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? Lo que está diciendo aquí, que cuando tú tienes fe en Jesús, o sea, ¿qué quiere decir? Que si usted está desanimado no puede orar porque le falta fe. Si usted no está creyendo en Jesús, es el peor momento para orar. El mejor momento para orar es cuando su fe está así. Creo en Jesús. Creo en Jesús. Ningún principado ni potestades. La fe que hace la fe. Hay una canción que dice así, ¿verdad, Víctor? Me vino esa revelación aquí. O sea, cuando su fe en Cristo está en todo su momento, es cuando usted comienza. Ningún principado, ninguna potestad no son sus obras. Puede ser que hay alguien que no hace lo que usted hace, pero cree más en Jesús que usted. Y usted comienza a medir. El error es que usted comienza a medir. Es que tú no viste el fulanito ese que pusieron a orar y no hace y no hace y no hace, más yo hago. Y tú no ves que el que siempre llega tarde fue el que pusieron a orar. La razón por la que no te ponen a ti es por eso. Necesitas fe para orar. O sea, lo que tienes que cambiar, iglesia, es el código de vivir. El que vive así está viviendo bajo la ley. Lo que tienes que cambiar es dejar de medir a la gente por lo que hace, por lo que produce, por lo que tiene. Pero mírale la llenura del Espíritu Santo. Le dice, vamos el 31 de diciembre a las calles a evangelizar. Perdón, el 31 de octubre, el día de Halloween. Y el que tiene fe te dice, vamos. Y me tengo que vestir de brujo o bruja. Me tengo que hacer como ellos para ganármelos para Cristo. Pero el que no tiene fe, usted sabe, el Señor me dijo estos días, te voy a enseñar a discernir quién está lleno del Espíritu de Dios. Porque usted no ve en el libro de los Hechos que cuando había una necesidad en la iglesia, ellos buscaban los que estaban llenos del Espíritu de Dios. Y decía el Espíritu Santo, apártame a este y a Bernabé y al otro, porque ellos están llenos del Espíritu de Dios. ¿Tú sabes lo que significa llenura del Espíritu Santo? Fe. Fe. Diga conmigo, fe en Jesucristo. Amén.
Entonces dice, pues su fe le es contada por justicia. Diga conmigo, la fe me es contada por justicia. Tengo que terminar. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Tú sabes lo que está diciendo esto? Que el impío, el pecador, Jesús lo justificó en la cruz del Calvario. Él no sabe, pero para eso estamos usted y yo, para hacérselo saber. Cristo es tu justificación. Cristo te justificó. Cristo es tu justicia. No como vives, no como estás, no son tus actos, sino es tu fe. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Jesús? Él es mi justicia. Él es mi justicia. No son mis obras. Él es mi justicia. Dios no puede medirnos por obras, porque unas van a ser buenas y otras van a ser malas. Dios me libre. Gracias que no vivo en el tiempo de Caín y Abel. Porque una ofrenda fue buena y la otra mala. Lo que uno le podía dar, no se lo dio el otro. Y dice Dios, voy a ser justo en el nuevo pacto. Les voy a dar a todos una medida de fe. Y ahora es por la fe. Diga conmigo, ahora es por la fe. Ya Dios nos dio la medida para partir. Para arrancar la carrera, Dios te dio la medida. Ahora depende de ti que aumentes el conocimiento de Jesús. Depende de ti. Efesios 2:18. Ya estoy terminando. Diga conmigo, vamos a leerlo. 1, 2, 3. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Todo lo que viene de Dios en el nuevo pacto viene por gracia. La gracia es un don de Dios. Para los que son especiales, no para los que tienen fe. La gracia. Así que escúchame lo que te voy a decir. Es hora de poner la fe en Jesús. No en tu fuerza, no en tus obras, no en tus capacidades, no en tus títulos, no en tus estudios, no en lo que tienes, no en los bienes materiales. Es tiempo de poner la fe en Jesús. Y dice, y esto no es de vosotros. Diga conmigo, la gracia es un don. ¿Y qué es el don? Un regalo. El don es una habilidad que dice Dios, te doy mi gracia para que por medio de ella creas en Jesús. Voy a hacer un paréntesis. Hay gente tratando de creer en Jesús en su intelecto. Hay gente tratando de creer en Jesús en su inteligencia, en su capacidad. Y Dios dice, la gracia es un don. La gracia es un don. Para yo creer en Jesucristo como debo creer, necesito el don de Dios. Para yo tener la fe, necesito el don de Dios. Señor, necesito el don de Dios para estar aquí. Necesito el don de Dios para crecer. Ya soy salva por el don de Dios. Pero ahora para mi vida diaria necesito la gracia. Para el servicio necesito la gracia. Porque si usted no la tiene, usted va a quedar cansado
reclamando posiciones por lo que hizo. El problema es que la gente reclama. Una vez una persona me vino a reclamar una posición en la iglesia por todo el tiempo que había intercedido. Y esa es una mala costumbre en las iglesias. La gente reclamando posiciones porque yo estuve aquí, porque yo estuve allá, porque yo hice, porque yo hice, porque yo hice. Las posiciones no vienen por lo que usted hizo. Vienen porque la gracia de Dios viene y nos posiciona. Voy a decírtelo de nuevo. Cuando la gracia de Dios viene, te posiciona. Por eso dice Jesús, los últimos serán primero. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque cuando la gracia de Dios viene, porque tú la estás esperando, porque tú estás dependiendo de la gracia de Dios, Dios te posiciona. En la sociedad, en la iglesia, en la casa, en el corazón de la gente que ama, Dios te posiciona. Porque tú estabas pidiendo la gracia. Pero la gente que no camina en gracia, es que yo hice para que me unjan como Efesio. Es que yo di para que me unjan como Efesio. Es que yo estuve ahí 5 años fiel y todavía no me he ungido como Efesio. Es la gracia. Es la gracia. Una vez una persona vino, se sentó aquí y le comenzó a reclamar por qué a mí me había dado iglesia y a ella no. Y yo nunca le pedí a Dios iglesia. Yo me dediqué a amar a Jesús y a conocer a Jesús y a poner por obras y creer en lo que Él decía. Pues y la gracia vino para ser pastora. Fue don de Dios. Porque cuando tu mirada está puesta en Jesús, no en ti misma o en ti mismo, sino en Jesús. Y le voy a decir algo, el tiempo que acabamos de entrar es el tiempo donde los justos resplandecerán. Es el tiempo donde los justos resplandecerán. Los justos resplandecerán. ¿Y quién es justo? El que lo hace todo bien. El que tiene su fe puesta en Jesús. Diga conmigo, la gracia es un don de Dios. Diga conmigo, esto es una bendición. Y te resumo con esto. En la ley, y yo sigo con esto el próximo domingo. El próximo domingo voy a hablar sobre la plenitud de la gracia. Y el siguiente voy a hablarte, porque ya tengo los títulos, la gracia reina. En el Antiguo Testamento había gracia, pero en el Nuevo Testamento la gracia reina. Diga conmigo, la gracia reina. Anota, en la ley las buenas obras te traían bendición. Con esto cierro. En la gracia las buenas obras son el fruto de la salvación. Las obras son el fruto. Diga conmigo, fruto de la gracia. Las buenas obras, primero recibo la salvación, la gracia. En el Antiguo Testamento primero cumplías y después recibías. Ahora es recibe y después eso que recibiste te va a llevar a hacer obras. Porque Dios nos ama.
porque Dios nos ama. Y dice, en la gracia las buenas obras son el fruto de la salvación. Las obras son el fruto de que se te ha revelado la gracia y se te ha revelado Cristo. Las obras son el resultado de una vida de gracia, no de desgracia, de una vida de gracia, las obras. De que has recibido la gracia y ahora el fruto, todo árbol bueno se le conoce por su fruto. Y usted y yo somos árboles de Dios. Quiere decir que los buenos frutos que comienzo a dar son el resultado de esa gracia. Son el resultado de que Jesucristo tiene el lugar correcto en mi vida, de que Jesucristo tiene el lugar correcto en mi corazón, de que Jesucristo tiene el lugar correcto en mi mente, en mi boca. Yo no sé si tú estás entendiendo esto. Cuando tú pones a Jesucristo en el lugar correcto en tu corazón y en tu boca, hay frutos. El fruto es la evidencia de que Jesucristo está en tu corazón, de que hay muerte, de que has muerto a tu vida, de que has muerto a tu yo, de que la semilla ha caído a la tierra y ha muerto. Por eso el Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo vengo a decirte en esta mañana, es necesario que tú mengues para que Cristo crezca en tu vida. Es necesario. Yo declaro que esta es una temporada donde tú tienes que menguar y Cristo tiene que crecer en tu vida. Este es el tiempo de que tú mengues. Una vida de menguar es una vida de que Cristo crece. Cuando tú menguas, Cristo crece. Cuando tú menguas, Cristo crece. La Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Y pastora, como estamos en el tiempo de la gracia, ya no tenemos que diezmar, se lo enseñé hace poco. Abraham, aunque fue justificado por la fe, le entregó sus diezmos al sacerdote Melquisedec. ¿Por qué? Porque las leyes financieras del reino, leyes financieras del reino, también se aplica la gracia. Nadie puede dar si no tiene la gracia de Dios. Mayor bendición hay en dar que en recibir. Y lo que Jesús dijo en Hebreos 7 fue, aquí hay uno mayor, en mayor gracia, que recibe los diezmos. Es aquí uno más grande que Moisés, uno más grande que Aarón. ¿Estás aquí? Y la Biblia dice que la ley nos conducía a Cristo. Así que levántese y póngase sobre sus pies. Y yo quiero que usted allí le dé la gloria a Jesús. Usted le dé la gloria y yo quiero que usted haga un pacto con Dios hoy. Un pacto personal con Dios. Donde usted no será la persona más importante. Ni usted será el centro de su propia vida. Esto me pone el Espíritu de Dios. Que usted ya no será el centro de su propia vida, sino que hoy le va a dar el lugar para que Cristo sea el centro de su propia vida, el centro de sus pensamientos, el centro de su corazón, para que usted le dé lugar a Jesús
Y que usted entienda que así como todos necesitamos de su gracia, usted le pueda decir a Dios: yo también, yo también, yo también. Y aunque usted y yo seamos las personas que mejor hagamos todo, que usted y yo seamos las personas más puntuales, más entregados, usted le pueda decir a Dios que lo que usted recibe es porque Cristo le justificó. Dale lugar a Jesús en tu vida. Dale lugar a Jesús en tu corazón. Dale lugar a Jesús en tu casa, en tu hogar, en tu vida, en tu futuro, en tu propósito. Dale lugar a Jesús en tu propósito. Él dijo que haría cosas nuevas. Dale lugar a Jesús en tus pensamientos. Recibe la gracia, porque no es tu obra, ni tu esfuerzo, ni porque oramos más bonito, ni porque oramos más fuerte o más callado. No se trata de tu tono de voz ni del mío, porque yo escucho